Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a reanudar las sesiones de pública y tras este vídeo del proyecto Xacobeo, una ruta por los territorios de nuestro imaginario de Acción Cultural Española, pues vamos a iniciar esta conversación interdisciplinar para dar a conocer un caso que consideramos de buenas prácticas que os puede interesar y que, en definitiva, se trata de un proyecto colaborativo, un proyecto absolutamente coral que vincula el patrimonio cultural inmaterial con la creación artística contemporánea. Esa es un poco la filosofía del proyecto. Y como telón de fondo, estáis viendo, nos van a acompañar estas imágenes de los participantes a lo largo de estos 2 años de desarrollo del proyecto. Es un vídeo, es casi una pieza artística dentro del proyecto, elaborado por Six Studio y que proyecta muy bien esa filosofía de nuestro proyecto Xacobeo, es decir, múltiples perfiles, muchos rostros procedentes de territorios muy distintos, con perfiles profesionales muy diferentes, oficios, pero todos juntos hemos desarrollado este proyecto que pensamos merece la pena dar a conocer globalmente. En el camino nos han asesorado distintas unidades, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España, también en la metodología, en el camino, sobre todo durante el primer año de trabajo, también desde la Dirección General de Industrias Culturales, en el marco del Consejo Xacobeo, en nuestra relación con las comunidades autónomas, pero hemos trabajado con técnicos de 8 comunidades autónomas que han desarrollado el proyecto con nosotros: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, con municipios, con mediadores culturales. Hemos trabajado con artistas, comisarios, antropólogos, fotógrafos, mediadores, en fin, un grupo muy variopinto de perfiles profesionales que nos hemos ido encontrando en el camino y queríamos mostrar también en la mesa de hoy esta diversidad de perfiles aquí. Me acompañan y los voy a presentar muy brevemente. Tenéis todos los amplísimos, extensos currículums de cada uno de los miembros de esta mesa en el programa. Aniceto Delgado, a mi derecha, que es doctor en Antropología Social por la Universidad de Sevilla, que forma parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, con una amplísima trayectoria de investigación y documentación del patrimonio etnológico. Buenas tardes, Aniceto, bienvenido. Buenas tardes. Natalia Balseiro, a mi izquierda, doctora por la Universidad de A Coruña, dirigió el Centro Coreográfico Galego y es comisaria y consultora independiente de proyectos artísticos y ha sido miembro del comité asesor, el equipo curatorial de este proyecto, Xacobeo, junto con Marta Oliveres, Mateo Feijó, Josemi Arribas y Fernando Pérez. Muchas gracias, Natalia. Nos acompaña también la artista plástica y agitadora cultural Irene García Inés, que ha participado en el proyecto también con una intervención muy potente en León, que luego nos va a contar, y que además todo su trabajo, sobre todo desde el laboratorio creativo, la Maya Lab, está como muy en el corazón, ¿no?, de este proyecto que recupera justamente sabiduría rural, popular, y trabaja con las comunidades locales. Entonces, Irene nos va a comentar su proyecto. Bienvenida, muchas gracias. Y nos acompaña también Elena Díaz, que es gestora de proyectos en Acción Cultural Española, forma parte de nuestro equipo y junto con Pablo Álvarez de Ulate y Anael García ha coordinado a lo largo de estos 2 años este proyecto. Muchas gracias, Elena, por acompañarnos. Bien, entonces, antes de darles la palabra, que son los importantes, ellos como protagonistas del proyecto, lo que sí que me gustaría es lanzar como unas pinceladas para que entendierais un poquito la globalidad del mismo, ¿no?, y por qué estamos aquí para presentároslo. Pues lo lanzamos al final del año 20 y en el marco de esa efeméride del Xacobeo, a lo largo del 21 y a lo largo del 22, nos marcamos como objetivos fundamentalmente, y los voy a resumir mucho, poner en valor las tradiciones y el conocimiento en torno a los distintos caminos de Santiago en todos estos territorios de nuestro país, manifestaciones vinculadas al patrimonio cultural inmaterial y sobre esa base, a partir de esa documentación y de esos estudios, promover acciones artísticas, proyectos artísticos en todos estos territorios, con proyectos con una filosofía muy determinada, ¿no?, donde convive el arte, el pensamiento, la tradición y la educación
como luego veremos. En definitiva, atender y poner en valor las manifestaciones tradicionales, la tradición, desde un lenguaje contemporáneo y desde formatos artísticos contemporáneos. Ello, desde luego, implicaba la participación y la implicación de la población local de estos territorios. Esto es algo absolutamente imprescindible. La memoria, los conocimientos, poner en valor esa cultura oral, fundamentalmente en ámbitos rurales, el conocimiento de la naturaleza, del entorno, todo lo que son la flora y la fauna autóctona, todo ese saber heredado de las comunidades locales, favoreciendo además la transdisciplinaridad, multidisciplinaridad, que además es innata a la cultura, a través del uso conjunto de saberes, de conocimientos y de disciplinas. En definitiva, también fomentar nuevos modelos de sostenibilidad, generando una interacción con esas comunidades locales con las que se ha trabajado en todos los proyectos, como ahora nos van a contar, pero también incluso entre instituciones, entre personas, entre profesionales, entre artistas, ¿no? Ha habido como unas sinergias muy interesantes a lo largo de estos 2 años. En definitiva, os queremos presentar un proyecto que no está ceñido a una sola disciplina artística, que conecta, ¿no? que tiene esa vocación, ¿no? de conexión de esos estilos, de esas disciplinas, de esos profesionales, y que sobre todo es un proyecto muy de proximidad, muy pegado al territorio y a las comunidades locales. La filosofía la podemos encontrar en proyectos también culturales de escala nacional, como por ejemplo ese programa que lleva desarrollando también el Ministerio de Cultura y Ciudadanía, que tiene ya mucho desarrollo, mucho camino en el pasado y por delante. A escala autonómica, pues querría acordarme del proyecto Landarte, por ejemplo, sobre cultura contemporánea y ruralidad. Hay muchos festivales, municipios y eventos municipales que también van en esa filosofía, pero incluso a nivel internacional. La última gran documenta de Kassel del año pasado, pues justamente también ha apelado a esos valores, ¿no? comunitarios en sus acciones artísticas, a través, por ejemplo, de los artistas y los colectivos españoles que participaron en esta importantísima cita del arte contemporáneo mundial, o, por ejemplo, lo vamos a ver en la siguiente cita de artes escénicas en la Cuatrienal de Praga, que veremos este junio, donde justamente también tiene ese carácter interdisciplinar, fundiendo tradición y contemporaneidad. Bien, la metodología, por tanto, del proyecto ha sido eminentemente participativa, poniendo el foco en los territorios, en las poblaciones locales, desde el protagonismo de ese patrimonio cultural inmaterial y del arte. La primera fase que desarrollamos en el año 21, dedicamos prácticamente todo el año a identificar esos temas importantes que se estudiaron en cada uno de los territorios que formaban parte del proyecto. De esta manera se redactaron 118 fichas de esas manifestaciones del patrimonio cultural. Las tenéis a vuestra disposición absolutamente en abierto en la página web de Acción Cultural Española. Ahí se puede consultar, hay un micrositio específico del proyecto. Nuestra compañera Raquel Mesa ha estado gestionando toda esa documentación escrita y visual que está publicada en la página web. Esto es a lo que nos dedicamos el año 21, y en el año 22, a partir de esta base documental, de todo este trabajo, lo que hicimos fue, con nuestro comité curatorial, seleccionar para cada territorio y para cada tema una serie de artistas, colectivos y proyectos artísticos como muy ad hoc, trabajando con las comunidades locales. En fin, fueron acciones muy distintas, como os vamos a contar, pero esa conexión con la comunidad y el trabajo en torno a una manifestación fueron un poquito el hilo conductor de todas estas acciones. La experiencia, ¿no? desde Acción Cultural Española, como promotores del proyecto, pues la verdad es que ha sido muy satisfactoria. La documentación antropológica muy completa, los proyectos artísticos funcionaron muy bien en los territorios, nos quedamos con muchas imágenes muy emocionantes, con la participación de asociaciones locales, de comunidades locales en las acciones artísticas. La verdad es que ha sido una experiencia muy, muy bonita, y además se han forjado vínculos verdaderamente entre esas comunidades, los artistas, los curadores, las instituciones, de tal manera que tenemos ahí un material estupendo, como podéis estar viendo, todos estos participantes que nos están acompañando y que han formado parte del proyecto en estos 2 años, y que estamos pensando en proyectos de futuro a partir de todo el trabajo realizado en estos 2 años.
Entonces, si os parece, vamos a dar la voz a nuestros protagonistas y me gustaría, en el orden cronológico también del proyecto, en primer lugar, Aniceto, me gustaría que explicaras un poquito cómo fue ese primer año de trabajo desde el punto de vista antropológico, la metodología, cómo os organizasteis. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias Isabel y gracias por la invitación también a Fundación Contemporánea. La verdad que es un placer estar aquí y también rodeado, y sobre todo para hablar de un proyecto que me parece que es un proyecto paradigmático y un proyecto que creo que es un modelo a seguir por algunas de las razones que vamos a ir señalando a continuación, ¿no? Primero porque cuando se planteó el camino, Xacobeo, realmente lo primero que se da cuenta uno cuando empieza a buscar en cada uno de sus territorios, yo en mi caso de Andalucía, se da cuenta de que el Camino de Santiago tiene muchos caminos, o sea, que es en plural, no en singular, ¿no? Y eso, evidentemente, tiene que ver mucho con el concepto de patrimonio inmaterial. Por eso esa relación entre camino como espacio, como lugar de intercambio y de ida y vuelta, es tan importante vincularlo con el concepto de patrimonio inmaterial. Digo que es un modelo porque lo de inmaterial es verdad que cada vez lo escuchamos más, ¿no? Incluso tenemos una ley de patrimonio, de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial del Estado español. Sin embargo, hay pocos modelos que atiendan y atiendan realmente de forma científica a lo que significa eso de patrimonio inmaterial. Casi siempre, cuando hablamos de patrimonio inmaterial, lo vinculamos fundamentalmente con elementos y muchas veces nos quedamos en la singularidad, ¿no? Y aquí uno de los elementos que son claves en este proyecto es que cuando hablábamos de camino y cuando hablábamos de patrimonio inmaterial, estábamos hablando de referentes, de bienes patrimoniales que son representativos y que identifican a una comunidad. Yo creo que eso es importante y se encuentra en la misma base del propio concepto de patrimonio inmaterial. Y además, un aspecto importante también es que estamos hablando de un patrimonio vivo. Aquí no hablamos de la memoria sino de lo que realmente está pasando. Y en ese sentido también es muy interesante, y el propio proyecto ha ido evolucionando en ese sentido, acerca de las propias transformaciones, ¿no? Ya Irene después hablará el tema de la hospitalidad, por ejemplo, cómo ha ido transformándose y sobre todo los cambios tan importantes que se están dando en los últimos años respecto a ese elemento, ¿no? Por lo tanto, esa relación entre camino, ese espacio de ida y vuelta, ese intercambio, y además desde diferentes territorios del Estado español, yo creo que es uno de los elementos que articulan muy bien ese trabajo, ¿no? Claro, en esa metodología, lo primero, recuerda Elena esas primeras reuniones de, bueno, también un poco intentar explicar a qué nos referíamos cuando hablamos de patrimonio inmaterial. Hay otros patrimonios, como el patrimonio inmueble o el patrimonio mueble, casi nadie lo pone en duda, ¿no? Todos sabemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Pero eso del patrimonio inmaterial, y además relacionarlo con el camino y abrirlo a todo el territorio del Estado español, eso se hacía muy, muy complejo, ¿no? Esas discusiones, que fueron muy interesantes, dieron lugar a que cada comunidad autónoma, porque aquí una parte importante, y yo creo que también por eso lo pongo este proyecto como modelo, en el que la participación de las comunidades autónomas o de un número elevado de comunidades autónomas estuvieron presentes desde el principio en este proyecto, pues cada una de las comunidades entendió cuáles eran los elementos relevantes que en su territorio estaban vinculados con el patrimonio inmaterial. Evidentemente salieron un número elevado de elementos que podrían ser, pero después evidentemente no podíamos hacerlo de todo, había que categorizar y sobre todo también priorizar en relación a la propia dinámica que el camino y lo que se refiere a ese camino tiene que ver con este patrimonio, ¿no? Es verdad que en esas primeras reuniones, también por lo menos por mi parte como antropólogo, me sonaba un poco raro eso de hacer un proyecto artístico. La verdad que yo, que vengo del mundo de la investigación y la documentación, sobre todo, y esto es muy importante, porque si basábamos el objetivo central de este proyecto era también las comunidades portadoras, muchas veces es muy peligroso el trabajar con las comunidades portadoras desde el punto de vista de la proyección artística, ¿no? Yo tengo algunos ejemplos en ese sentido de que al final se termina como casi que ridiculizando, ¿no? Porque está la comunidad ahí, yo vengo desde fuera y yo soy el que impongo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que lo planteamos en su momento, dio miedo. Afortunadamente no ha pasado nada extraño, sino al contrario, ¿no? Yo creo que todo ha ido sumando y además en buena lid, ¿no? Y decía también, y esto también me gustaría señalarlo, decía el tema de las comunidades en todos los sentidos, ¿no? Las comunidades portadoras, que son las que han sido realmente las que han ido definiendo qué elementos son los que se han ido añadiendo, ¿no? Y de esos ámbitos en los cuales se cerró en un primer momento el proyecto, pues estaban elementos tan interesantes y tan comunes
a todo el camino, como puede ser el tema de la tradición oral, como puede ser el tema de las leyendas, como puede ser el tema de los sonidos, las músicas que encontramos en el camino, el tema también de las danzas tradicionales. También importante esa visión de los paisajes culturales que se va encontrando el peregrino y la peregrina que va haciendo el camino, ¿no? Esas zonas de palomares en determinados lugares, esas albarizas, esas construcciones que son arquitectónicas, que es patrimonio mueble, pero que tanta relación tiene con el patrimonio inmaterial, sobre todo en el momento en el cual nos encontramos que muchos de esos oficios tradicionales vinculados con esas arquitecturas están prácticamente desapareciendo, cuando no han desaparecido, ¿no? Es decir, un aspecto importante también se trabajó el tema de la comunidad gitana, en este caso en la comunidad de Aragón. Fue muy interesante también y otros muchos más que podéis ver en la página web, que también os recomiendo que la visitéis porque creo que hay muchísima información y sería interesante de que también se fuera un poco vinculándola con otros posibles proyectos que podrían salir de este, ¿no? Y después también, y ya termino, que no quiero comerme el tiempo, hay un aspecto que también lo señalaba y que ha ido saliendo un poco a colación de toda la evolución del propio proceso, y es que yo creo que ha llegado ya el momento en el que tenemos que buscar, en vez de las diferencias, buscar los elementos que nos unen, ¿no? Sabéis que con la transición, con la España de las comunidades autónomas, todos buscamos nuestros referentes identitarios, todos buscamos todos aquellos elementos que nos diferenciaban, y eso está bien, porque son los que nos representan y los que nos identifican como elemento identitario, pero yo creo que también ha llegado el momento ya en el que también es importante que pongamos de manifiesto aquellos elementos que nos unen, ¿no? Y creo que el camino o los caminos son un verdadero elemento para encontrar esos aspectos que nos hablan de lo que nos une, que a fin de cuentas son muchas más cosas de las que nos parece. Muy bien, muchas gracias. Qué bonita esa idea, ¿no? De conectar y de unirnos, ¿no? Natalia, en el caso de la curación, ¿no? De la selección en el comité curatorial, ¿no? De los proyectos artísticos, cuéntanos esa segunda parte del proyecto. Bueno, pues nada, un placer compartir esta experiencia con vosotros hoy. Antes de nada, quiero agradecer la labor de Isabel Izquierdo, de Elena Díaz y de todo su equipo por tener esta iniciativa y ser capaces de materializar un proyecto como este en la Administración, que es muy complicado, y yo creo que ha sido un acto poético casi en sí mismo sacar esto adelante, porque bueno, Aniceto, que también viene de la Administración, lo sabe, y poner en relación a tantas estructuras administrativas distintas, desde Acción Cultural Española, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, entidades locales muy pequeñas, con las asociaciones. Ha sido una experiencia realmente muy interesante, y digo poética porque también creo que el arrojo profesional de poder hacer algo así, creo que hay que ponerlo muy en valor porque lo tiene, porque realmente son las formas del futuro, ¿no? Y creo que eso es importante decirlo aquí. Os cuento un poco nuestro trabajo curatorial que hemos desarrollado durante este tiempo. Creo que lo hemos podido desarrollar porque éramos un conjunto de personas, unos con un perfil más vinculado a la curaduría y otros con un perfil más vinculado a la mediación, porque aquí se conjugan las dos cosas en este tipo de proyectos, pero que nos conocíamos, que somos de una generación y que habíamos trabajado juntas. Creo que esto ha sido algo muy importante para desarrollar un proyecto como este, que ha sido muy complejo y que también requería de muchísima autonomía por parte de cada uno de nosotros dentro de esos territorios, pero que a la vez teníamos que desarrollar un proyecto curatorial conjunto, que estuviera conectado, ¿no? Como nos comentaba ahora Aniceto, ¿no? O sea, cómo, aparte de generar proyectos artísticos singulares, aterrizados en cada territorio con las comunidades locales y con estos artistas, cómo podíamos ser capaces también de vincular todo eso a través de un proyecto común y de una coherencia curatorial también. Creo que eso nos lo ha dado también la confianza que tenemos nosotros los unos en los otros, un universo artístico compartido y un universo curatorial compartido. Creo que esto también ha sido algo muy, muy importante. Esto nos ha permitido desarrollar estos proyectos a nivel territorial, a nivel comunitario, pero sobre todo también artístico, ¿no? Porque estamos conjugando todas las cosas. Para trabajar, también ha habido algo muy importante, que lo decía antes Aniceto, que es que ha sido excepcional poder trabajar como curadores con unos informes de tanto valor, impulsados por un lado desde las comunidades autónomas, pero por otro lado
también con una cierta labor curatorial por parte de Patrimonio del Estado que los coge, los sintetiza, busca una línea común para que nosotros podamos trabajar con esa información. Eso tiene un valor incalculable porque cuando aterrizas en el territorio, evidentemente nosotros tenemos que hacer una investigación fuerte, pero ya estás partiendo de un material de muchísimo rigor y de muchísimo valor cultural, patrimonial y comunitario también, porque al final estamos hablando del patrimonio material e inmaterial. Por lo tanto, ese campo de acción que nosotros pudimos desarrollar también tiene mucho que ver con ese lugar del que partíamos. Con la intención también de curar un proyecto artístico común en todos estos territorios, se propuso desde el conjunto de los comisarios a este proyecto que acabáis de ver, que es un conjunto de retratos realizado por Ximena y Sergio, que son 2 artistas que han hecho retratos de todas las personas que participaron en este proyecto. Ha sido súper democratizador ver cómo personas, algunas de ellas, yo lo he visto en el proyecto en el que he estado, que estaban casi desahuciadas de la comunidad, estaban en una fotografía al lado del alcalde, ¿no? Esto yo creo que es una cuestión que también tiene un valor democrático muy importante, todo el trabajo fotográfico, y que por otro lado fueron las personas que también pudieron ver todos los proyectos, Ximena y Sergio, que fueron quienes pudieron estar en todos los lugares donde nosotros no podíamos estar porque estábamos cada uno en un territorio distinto. Y por otro lado, las infografías que habéis visto de Álvaro Baliño también hay detrás y que podéis ver en la página web y que de alguna manera pretenden acercar estas manifestaciones culturales a las personas que se acercan a hacer el camino, que también era interesante. Trabajamos, creo que cada uno a su manera, porque evidentemente cada uno viene con su experiencia, su formación y su forma de hacer, pero hemos desarrollado un trabajo común que ha sido partir de estas manifestaciones artísticas que os comentó antes Aniceto, que ya no voy a repetir, realizar una investigación en el territorio en el que estábamos, bastante profunda, para intentar situar los proyectos en un entorno concreto, vinculado a todo el tema patrimonial que se nos estaba planteado y dotado de un sentido conceptual, artístico, pero sobre todo comunitario. Se trataba de poner en conversación a los artistas con las comunidades locales sobre un territorio y un lugar determinado. Para eso desarrollamos procesos de mediación, de conversación, de acercamiento, de participación, muy diferentes entre sí, porque evidentemente los territorios eran distintos, nosotros somos personas distintas y cada uno se acerca pues como es, ¿no? y con su mochila y con sus herramientas, y también la respuesta de las comunidades es muy distinta, porque cada una respondía a realidades diferentes. Pero digamos que se dio ese trabajo en todos los procesos y en todos los proyectos. Por otro lado, también es importante, en algunos es más fácil y en otros es más complejo, es ver cómo dotas de continuidad a estos proyectos, ¿no? Y cómo se mantienen en el tiempo de forma sostenible. Antes lo hablábamos, justo antes de entrar aquí con Elena, pues en mi caso, que estuve haciendo el proyecto de la Albariza en Bustelo, la gente que estuvo participando en el proyecto, hemos quedado en primavera para ir a arrancar las mimosas otra vez y para intentar pues, convencer al ayuntamiento de que haga uso de ese espacio que se rehabilitó de forma colectiva. Entonces, este intento de darle continuidad también es importante. ¿Cómo voy? Bien. Así como la difusión y la visibilidad, que ahí os habló Isabel de la web, que se ha hecho, que tiene muchísima información y que en el fondo es un archivo de este proyecto. Esto también es importante, recoger, no solo hacerlo, sino recogerlo para que se pueda replicar y recoger toda la información posible para que si alguien quiere desarrollar un proyecto de estas características pueda recurrir a esa web que es archivo. Y bueno, pues todo esto, cada uno de nosotros, 5 comisarios, ya lo comentaron, Marta Oliveres, Fernando Pérez, José Mi Lorenzo, Mateo Feijóo y yo misma, pues invitamos a artistas, la mayoría de ellos nacionales, una artista internacional, todos ellos hicieron propuestas con diferentes lenguajes, el sonido, artes visuales, artes plásticas, artesanía, artes performativas, arquitectura, proyectos todos ellos situados en el territorio, conceptualmente
vinculados a la manifestación cultural sobre la que cada uno de nosotros tenía que trabajar en su territorio, y artísticamente desarrollados involucrando a las comunidades locales, que en su mayor parte formaron parte de los procesos de investigación y, en algunos casos, en la propia elaboración de las piezas. Abriendo así, pues, en un territorio una nueva posibilidad, ¿no? Una conversación entre artistas y comunidades vinculado a su patrimonio material e inmaterial y generando, pues, estos procesos que acabaron catalizando diferentes intervenciones artísticas que ahora, pues, Irene nos va a contar una de ellas. Por favor, sí. Vamos a escuchar a Irene García Inés. Bien, pues la propuesta que se me planteó era una intervención artística monumental de 50 metros cuadrados en la ruina de la espadaña románica de Foncebadón, que es el puerto más alto de la provincia de León y emblemático punto jacobeo del Camino francés. Esta es la mitad de la espadaña, que tenía varias complicaciones ya de origen, no solo por el tamaño, sino porque Foncebadón, como punto álgido del camino, pues está sometido a constantes nevadas fuera de las épocas del verano, hielos que implicaban, pues, una complicación ya de material, de búsqueda de materiales, etc. Además, está en riesgo inminente de derrumbe, le falta la cúspide triangular de arriba, lo que lo hace permeable al agua. Tiene un boquete, como veis, en el parámetro oeste, le faltan varias dovelas en la zona de la campana. Bueno, implicaba también una gran complejidad. Además, no solo las nevadas, como veis aquí, que suelen cubrir la espadaña, sino que la zona está completamente desarbolada, con lo cual le azota mucho el viento y no tienes ni siquiera protección de edificios o de otro tipo de vegetación. Mi mayor preocupación era desarrollar una propuesta permanente, porque la idea era que se construyera una mitad, o sea, la mitad sur que le falta a la espadaña, de muro de ladrillo capuchino, sobre la que cubrir con algún material una propuesta que sirviera a su vez para sujetar esta espadaña, porque si no se acabaría derrumbando próximamente. Y por último, pues por si fuera poco, Foncebadón es un lugar que está siempre en el ojo del huracán, ¿no? Siempre es como, se ha convertido en un lugar paradigmático de las problemáticas del Camino de Santiago. Lo primero porque es un pueblo que representa los dos problemas básicos de los lugares del camino. Uno, la despoblación. Llegó a despoblarse completamente hasta que llegaron la señora María y su hijo a vivir allí, que estuvieron solos durante décadas, y en los últimos años han llegado habitantes que viven de los negocios del camino, de una forma a veces, bueno, pues que buscan sobre todo el impacto económico, pero no se preocupan tanto por otras cuestiones. Además, pues Foncebadón, como veis, es una ruta de montaña. La única calle que atraviesa el pueblo, el Camino de Santiago, pues estaba así empedrada y ahora mismo pues la han dejado así, hormigonada al estilo de Manhattan, casi podemos decir. Y bueno, pues eso creó también mucha polémica en el camino. Yo estos problemas los conozco bien porque desde hace 6 años vivo en un albergue de peregrinos, en el más antiguo del camino, el Ave Fénix, porque estoy desarrollando ahí un plan que se llama Por Amor al Camino para ayudar a que el Camino de Santiago mantenga viva la esencia como rito de paso, ¿no? Que observé que está perdiendo sus atribuciones más genuinas, y colaboró con la comunidad del camino y con el hospitalero Jesús Jato. Entonces, bueno, ya conocía estas condiciones y lo que hice fue, pues, a través del trabajo con la comunidad, plantear 4 puntos de partida a través de la investigación y un trabajo reflexivo y compartido, ¿no? El primero de ellos son las tesseras hospitalitatis, que son unas piezas que se compartían tradicionalmente en la península ibérica, encajan entre ellas a modo de puzzle, como podéis ver en la imagen. La persona que daba acogida se quedaba una y la que era acogida se quedaba la otra, sellando una especie de pacto sagrado, pacto eterno. En la península ibérica los pactos de hospitalidad tenían a llegar más potencia, más fuerza que los lazos de sangre. Incluso la persona que daba acogida tenía que defender al acogido ante la justicia en caso de que fuera necesario. Tanto es así que el sentido de la palabra hospitalidad, que era el tema del que trataba esta pieza, llegó a quedar inscrito en la etimología de la palabra, tanto en latín como en griego. En latín significa deber sagrado de recibir, vestir, alimentar y proteger a un extraño. Y en griego la palabra hospitalidad significa amor a los extraños. Nos parecía que ese significado tenía una potencia ya de por sí casi revolucionaria, y dado que las tesseras de hospitalidad
tienen formas simbólicas e inscripciones en sus caras. La propuesta a la que llegamos fue considerar las dos mitades de la espadaña como dos tesseras hospitalitatis, en las que una es la que ha quedado para la historia con esa forma simbólica, que es la espadaña del hospital medieval más antiguo del Camino de Santiago, dedicado a acoger a peregrinos, y la otra mitad con esa inscripción que la historia ha dejado en la etimología de la palabra, pues la que sella de alguna forma con la historia para que ese sentido prevalezca, ¿no? Y no se pierda. Entonces, por uno de los lados está en latín y por el otro en griego. Para esto, bueno, pues lo que hice fue contar con una comunidad del mundo rural cercano, de chavales y chavalas recién licenciados en Bellas Artes o en Artes Cerámicas. No teníamos un local tan grande, porque el estudio que tengo en el albergue no cabían 50 metros cuadrados de monumento, y entonces lo que hicimos fue conseguir una bodega que convertimos en un estudio, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos en la elaboración completamente artesanal y artística de las piezas. Llegamos a elaborar más de 200 moldes y 200 letras cerámicas porque, bueno, pues una dificultad añadida que había era la búsqueda de un material válido para esas inclemencias, ¿no?, con esa desnudez, y en la mayor crisis de precios de materiales de la historia. Entonces, bueno, pues al final acabé recurriendo a mi material preferido, el barro, el material más humilde, que además tiene una gran tradición en la zona, es un material maragato por excelencia y que ya de hecho lo aprovechó Gaudí en el Palacio Episcopal de Astorga, y el hecho de que fuera cerámica refractaria pues nos permitió utilizar un material con una gran resistencia a las heladas y esas dificultades. Ahí veis todos los moldes que llegamos a elaborar. Ya está. Sí. Y bueno, pues simplemente para terminar, hay un elemento fundamental que a mí me parecía que había que resaltar en la comunidad, que es la señora María, la única habitante del pueblo, que cuando el alcalde de Astorga en los años 90, junto con 2 guardias civiles y el obispo, fueron a llevarse las campanas al museo de la ciudad, ella se subió al campanario y defendió las campanas, dijo que por encima de su cadáver se las llevarían, que antes tenían que tocar a muerto por ella, que eran su medio de comunicación con el exterior, y las campanas a día de hoy siguen allí. Muy bien, como veis son muchas historias, ¿no?, en torno a los caminos de Santiago, y vamos a terminar con una reflexión. Sí. Después de todo este trabajo de las acciones artísticas, lo que hicimos fue, también por nuestra vocación, ¿no?, desde Acción Cultural Española Internacional, citar a distintos programadores nacionales e internacionales para dar a conocer el proyecto, conectar agentes y generar sinergias. De esta manera se elaboraron una serie de grupos de trabajo y hemos elaborado un documento de conclusiones, los coordinadores de cada una de estas mesas, que vamos a publicar mañana en la página web de Acción Cultural Española, y Elena Díaz, que estuvo coordinando esta reunión, nos va a contar las conclusiones, hasta donde puedas leer, Elena, de la reunión de Mondoñedo. El Ayuntamiento de Mondoñedo, hay que decirlo, y la Xunta nos ayudaron mucho también en la organización de este encuentro. Elena, por favor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, os cuento que desde su inicio, desde el momento en que se desarrolló este proyecto, existía la idea de hacer un encuentro que reuniera o diera cita a todos los artistas que habían participado en el proyecto, los miembros del comité asesor, parte de los antropólogos, también parte de la comunidad local, al mismo tiempo que representantes de asociaciones y colectivos que vienen trabajando en arte colaborativo, y también una representación internacional. ¿Para qué? Lo primero, para conocerse, para relacionarse y sobre todo para crear un lugar de reflexión en torno a qué entendemos por arte colaborativo. Se dieron cita aproximadamente 60 personas y organizamos en torno a 5 itinerarios con el fin de facilitar la intervención de todos. Fueron 5 itinerarios que fueron coordinados cada uno por un miembro del comité. Así teníamos arte colaborativo y comunidad, arte colaborativo y coordinado por Marta Oliveres, arte colaborativo y pensamiento por Fernando Pérez, arte colaborativo y educación por Mateo Feijóo, arte colaborativo y patrimonio por José Mía Rivas y finalmente arte colaborativo y financiación por Natalia Balseiro. Bueno,
De estos encuentros, por supuesto, hay muchos temas que confluyeron en unos y otros itinerarios, ¿no? Sobre todo la idea de qué entendemos por arte colaborativo o por proyecto colaborativo, que implica la participación activa de la comunidad a través de las agrupaciones y asociaciones vecinales, que este tipo de proyectos está dirigido a generar un impacto o un cambio en la comunidad en la que se proyecta, que el artista se convierte en mediador y que tiene que generar un diálogo con la comunidad y que debemos de, por supuesto, evitar cualquier tipo de jerarquización a la hora de establecer el diálogo. Por tanto, el diálogo se tiene que generar en torno a unos criterios de igualdad y horizontalidad. Es decir, estas son bases sobre las que partimos todos, pero a partir de ello se empiezan a hacer una serie de preguntas, muchas de ellas sin respuesta, pero sí que nos permiten empezar a trabajar en una cierta reflexión, ¿no? Y a cuestionarnos. Lo primero que se plantea es quién elige al artista, quién elige a la comunidad, cómo surge un proyecto dentro de la comunidad. Y también se cuestionan temas como el colonialismo artístico urbano, el intrusismo del artista en un contexto determinado, un poco en la línea que ha comentado Aniceto, ¿no? Ese peligro que hay siempre en estos tipos de proyectos de cómo conectamos con la comunidad desde un entorno muy diferente, ¿no? Y eso puede generar a veces mucho peligro, ¿no? También el desapego de la comunidad hacia ciertos proyectos. Perdonad, pues se me está cayendo. También se hizo mucho hincapié, y creo que también este proyecto es un ejemplo, sobre la temporalidad, el tiempo que exige este tipo de proyectos. Son procesos largos. Nosotros mismos, este proyecto se inició pensando que iba a tener la duración de 1 año y se ha prolongado durante 2 años y casi 2 años y pico. ¿Por qué? Porque trabajar con comunidades implica adaptarte a los tiempos que las comunidades te imponen. Por tanto, no puedes ir con un cronograma fijo. Y esto determina el éxito de los proyectos. Proyectos desarrollados en 1 semana es muy difícil que penetren en una comunidad. También temas como... Perdonad, para mí uno de los temas más interesantes que se generó en torno a la comunidad fue lo relativo a la ética de los proyectos, la economía sostenible y las autorías compartidas. Yo creo que esto es un tema sobre los que hemos debatido mucho a lo largo de todos estos 2 años de trabajo, ¿no? Es decir, es claro que se está propiciando, cada vez más estamos asistiendo a una proliferación de proyectos de arte colaborativo. Pero nos preguntamos, ¿es una moda? ¿Realmente existe un interés en trabajar? ¿O es una moda? ¿O es también un interés de los artistas en buscar nuevos recursos para desarrollar sus proyectos? ¿No? ¿Son realmente proyectos de arte colaborativo? ¿Qué líneas existen entre el arte colaborativo y el arte participativo? ¿Realmente trabajamos con la comunidad? ¿Creamos con la comunidad? ¿O ya llevamos una idea prefijada y lo que buscamos es la participación o colaboración para desarrollar nuestro proyecto? En cuanto a temas de la sostenibilidad, es claro, o parece claro, que el empoderamiento y la apropiación por parte de la comunidad es esencial para que el proyecto se mantenga. Pero, ¿es una realidad? ¿Existe la apropiación de los proyectos? ¿O por el contrario es una mera ilusión? ¿No? ¿Trascienden estos proyectos más allá de aquellos artistas o colectivos que lo han impulsado? ¿Podemos afirmar que los proyectos de arte colaborativos generan cambios en la comunidad en la que se proyecta? ¿Trabajamos en dar continuidad a los proyectos de arte colaborativo, un poco en la línea que ha comentado Natalia? ¿Estamos preparados para medir el impacto que tienen estos proyectos de arte colaborativo? Otro tema que surgió, y me parece de gran relevancia también, es que, en principio, un proyecto de arte colaborativo es un proyecto de autoría compartida. Es decir, el
artista tiene que abandonar su propio individualismo, tiene que trabajar con la comunidad y, por tanto, es un proyecto con una coautoría. Entonces, ¿cómo gestionamos esa coautoría compartida? Realmente, ¿cómo distribuimos los beneficios derivados de un proyecto de este tipo? ¿Se queda simplemente en palabras o activamos mecanismos realmente para reconocer esta autoría? Yo creo que, bueno, en el documento que se publica mañana, yo creo que vais a ver muchas preguntas sin respuesta, pero sí que creo que tenemos que hacernos, todas ellas nos conducen a una reflexión que se sintetiza en ¿servimos a la comunidad o nos servimos de la comunidad? Y creo que esa es una línea que nos hace cuestionarnos muchísimas de estas problemáticas. Mañana podéis analizar todo el documento. Muchas gracias. Como veis, muchas preguntas. Muchas cuestiones en un proyecto muy poliédrico, ¿no?, que tiene muchos matices y del que estamos muy orgullosos. Me quedo con la idea del acto poético, porque verdaderamente ha sido así, ¿no?, porque, ¿no?, con los mecanismos en la administración a veces es difícil, ¿no?, gestionar estos proyectos que implican mucha microgestión, ¿no?, pero bueno, que hemos intentado, ¿no?, en el caso de Acción Cultural Española, tratarlo con mucho mimo, con mucho cariño, desde todos sus ámbitos, y os lo queríamos presentar hoy. Estamos abiertos a vuestras preguntas desde aquí o después, y muchísimas gracias por escucharnos.